Creo que ha llegado el momento de analizar un poquito el inicio de temporada de Lewis Hamilton, porque he visto un montón de gente que ha dicho que, bueno, ha vuelto el mejor Hamilton, que está a un gran nivel. Y a ver, yo creo que ha vuelto a un buen nivel, sobre todo en comparación con el final del año pasado, pero ya está. O sea, tampoco está al mejor nivel de su carrera deportiva. Y creo que me vais a entender dentro de un ratito. Pero antes de nada, tengo que decir para toda la gente que va a venir aquí a comentar que soy un anti-Hamilton y todo eso, por favor, no soy anti nadie, ¿vale? De hecho, tengo un casco de Hamilton por ahí. Está por aquí. En mi colección de coches, de cascos y todo eso, tengo uno de Hamilton. Si fuera anti-Hamilton, no tendría absolutamente nada de él. ¿Que no es mi piloto favorito? Vale, creo que ahí no engaño a nadie. Pero de verdad, no soy anti nadie. Dejemos un poquito ese modo hooligan a un lado. No hay que ser anti nadie aquí. Y simplemente lo que voy a hacer es comparar el rendimiento de Hamilton y Leclerc y mirar antecedentes, básicamente del año pasado. Y nada más. Empecemos, ¿vale? ¿Por qué dice mucha gente que ha vuelto el mejor Hamilton? Pues bueno, evidentemente porque hay una diferencia enorme respecto a lo que vimos de Hamilton el año pasado, sobre todo a finales del año pasado. Si nos vamos a ese final del año pasado, lo tenéis aquí en soymotor.com, ya sabéis que todo lo tenéis a golpe de clic, podéis ir a noticias, clasificación del mundial de este año, otras temporadas. Si venís a otras temporadas, os saldrá primero la del año pasado, y aquí veréis que, por ejemplo, en Las Vegas, Hamilton terminó, solo sumó 4 puntos, Leclerc 12. Pero lo peor no vino ahí, sino en la clasificación de Las Vegas, que Hamilton quedó último, en clasificación con un Ferrari. Y después en Qatar y en Abu Dhabi, por ejemplo, también cayó en la Q1 y bueno, pues se puede decir que Hamilton estaba sin ninguna duda en el peor momento de su carrera deportiva. Y de hecho, bueno, mucha gente llegó a pensar que estaba totalmente acabado. Yo tampoco creo que estuviera completamente acabado antes, tampoco creo que esté ahora en su mejor momento, pero por lo menos ahora está más o menos cerca de Leclerc y puedo entender que haya gente que diga que ha vuelto el mejor Hamilton. Ya os digo, para mí no, pero puedo entender que haya gente que lo haga, porque al final entiendo que hace unos meses había una diferencia enorme entre Hamilton y Leclerc y ahora ya no tanto. Se me había caducado. Benditos anuncios que lo recuerdan XD. Muchísimas gracias, Malvadum1, por esa sub. Pero como digo, entiendo que haya gente que lo pensase porque antes había una diferencia enorme entre Leclerc y Hamilton a finales del año pasado y ahora ya no tanto. Pero vamos a ver precisamente cuál era esa diferencia entre o cuál es ahora mismo precisamente esa diferencia exacta entre Hamilton y Leclerc. Vamos a ir al Gran Premio de Australia de este año, ¿vale? Y vamos a ver, ya os digo, lo tenéis aquí en soymotor.com y vamos a ir, por ejemplo, a la clasificación. Leclerc consiguió una cuarta posición con un tiempo de 1:19.327 y Hamilton una séptima posición con un tiempo de 1:19.478, ¿vale? Visto así, visto que Leclerc queda cuarto y Hamilton séptimo, no parece tan buena la clasificación. Y además, bueno, a Hamilton se le colaron aquí los McLaren entre él y Leclerc y tal. Pero bueno, hay que decir que Leclerc solo le mete una décima y media, que fueron exactamente 151 milésimas. Y después Hamilton se benefició de aquella no aparición de Piastri y de la meteórica salida que tiene siempre el Ferrari para, bueno, para estar ahí en la pelea, ¿no? Y al final, pues bueno, una vez que ya pasó todo lo del safety car y con los Mercedes escapados y con Leclerc tercero, pues sí que es verdad que Hamilton tenía muy buen ritmo, pero también es verdad que Leclerc, teniendo ya prácticamente asegurada esa tercera posición y teniendo a Hamilton a varios segundos, pues ¿para qué apretar, no? Aquí yo me acordé un poco de lo que decía Fangio, ¿no? Que hay que ganar o ser tercero en este caso, en el Gran Premio de Australia, corriendo lo menos posible, ¿no? Entonces, un Gran Premio de Australia en el que Hamilton termina en la clasificación a décima y media y en carrera cerca de Leclerc, pero pierde, ¿no?
Vamos a ir ahora al Gran Premio de China, ¿vale? Y allí vamos a ver que Hamilton lo hizo, sí que es verdad, espectacularmente bien, ¿vale? Porque vamos a ir directamente a la clasificación del sprint y vamos a ver que Hamilton queda en la cuarta posición y le mete, bueno, bastante diferencia, casi 4 décimas a Leclerc, que solo pudo ser sexto, ¿vale? Lo cual, bueno, casi 4 décimas a un Leclerc en el segundo Gran Premio de la temporada me parece bastante gordo, ¿no? Y hay que decir que, bueno, en la clasificación como tal, no en la del sprint, también Hamilton quedó por delante de Leclerc, aunque esta vez sí, a muy poquita diferencia, a 13 milésimas. Y a partir de ahí, pues bueno, en el sprint Hamilton no pudo con Leclerc en el cuerpo a cuerpo, perdió la batalla. Y en la carrera sí que le pudo ganar en el cuerpo a cuerpo, pero le costó muchísimo. Porque básicamente estuvieron peleando durante casi toda la carrera y ya al final sí que le ganó el cuerpo a cuerpo y se pudo escapar un poquito, pero no demasiado, ¿no? Y claro, yo aquí entiendo que mucha gente dijera, después del Gran Premio de China, que es que había vuelto el Hamilton de siempre, el mejor Hamilton, un Hamilton brutal, porque le había ganado a Leclerc las 2 qualis de China y también en carrera, no así en el sprint, pero ya lo dije después de China y lo vuelvo a repetir. China, hay que tener en cuenta que es uno de los mejores circuitos de Hamilton de todo el calendario de Fórmula 1 y no pudo con Leclerc en el sprint y en la carrera sí que pudo con él, pero le costó muchísimo. Entonces ahí ya me dejó alguna que otra duda, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a ir al último Gran Premio que se ha disputado hasta la fecha de esta temporada 2026, que es básicamente el Gran Premio de Japón. Vamos a ir de nuevo a la clasificación y aquí vamos a ver lo que para mí es el primer bajón, el primer palo, por así decirlo, a Hamilton de esta temporada 2026, ¿vale? Y no tanto por la clasificación, porque bueno, en la clasificación solo se dejó algo más de 1,5 décimas de nuevo, más o menos una diferencia parecida a lo que vimos en Australia. De hecho, fueron 162 milésimas concretamente. Pero sí que fue un palo, sí que fue un bajón por lo que vimos en carrera, ¿vale? Y ahora vamos a ir al resultado de la carrera, del Gran Premio de Japón, y vamos a ver aquí que, bueno, Leclerc al final pudo subir al podio y Hamilton solo pudo ser sexto, ¿vale? Y como digo, sí creo que fue el primer bajón de Hamilton de la temporada en la carrera de Japón y el primer palo de Leclerc a Hamilton, porque Leclerc estuvo muy peleón durante toda la carrera, que llevó, bueno, llevó su Ferrari a pelear por delante de un McLaren, por delante de un Mercedes, batiendo, bueno, de hecho, a Russell y a Lando Norris también. Y Hamilton, sin embargo, fue el gran beneficiado del coche de seguridad por el accidente de Ollie Bearman, salió por delante de Leclerc e incluso con mejores neumáticos, con neumáticos más frescos, y aún así se vio adelantado por su compañero y por más pilotos, pese a la ventaja de tener mejores gomas. Entonces, yo creo, de verdad creo, y creo que nadie se puede sorprender por esto, creo que fue una carrera bastante mala de Hamilton. Y fue una carrera que además, justo antes de un parón de un mes, no viene nada bien para la cabeza. Y además ya sabemos que a Hamilton, bueno, muchas veces lo que le falla es la cabeza. Entonces, tener ese palo justo antes de irte al parón de abril, no sé si le ha venido muy bien al bueno de Lewis Hamilton. Pero no nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Porque yo veo muchos parecidos con lo que pasó el año pasado entre Hamilton y Leclerc. Vamos a irnos ahora a lo que fue el inicio de la temporada 2025 de Fórmula 1 y vamos a analizarlo, porque además el inicio de temporada fue igual, fue Australia, China y Japón, y como digo, lo vamos a analizar. Pero ojo, teniendo en cuenta el contexto, ¿vale? Porque, bueno, Hamilton el año pasado cambiaba de equipo después de 12 años. Hay que tenerlo en cuenta, que Hamilton había estado toda su vida corriendo con motores Mercedes, que al principio en Fórmula 1, de 2007 a 2012, corrió con McLaren, de 2013, McLaren Mercedes, de 2013 a 2024 corrió con Mercedes, y después de tantísimos años cambió de equipo para ir a Ferrari. Hay que tener en cuenta el contexto, ¿vale? Hay que adaptarse a un equipo como Ferrari, que es muy diferente, con la mentalidad italiana y todo eso. Y además con un compañero muy bueno y muy difícil de batir, como es Charles Leclerc, ¿vale? Entonces, vamos a ir al Gran Premio de Australia del año pasado, ¿vale?
vamos a ir directamente a la clasificación. Le vamos a dar aquí a resultados y vamos a ver que, bueno, Leclerc quedó en la 7ª posición en la clasificación de Australia y Hamilton quedó en la 8ª, ¿vale? Hamilton quedó justo por detrás de Leclerc, a 2 décimas de él, concretamente a 218 milésimas. Y después en carrera, pues bueno, recordaréis que llovió en aquel domingo de Australia, hubo mucho lío con la lluvia y tal y cual. Leclerc fue, si no recuerdo mal, le voy a dar aquí a carrera, fue 8º y Hamilton fue 10º, si no recuerdo mal. Efectivamente, Leclerc 8º y Hamilton 10º. Y bueno, a ver, no está tan mal en la comparación con su compañero de equipo para ser un primer evento con Ferrari, aunque sí que es verdad que en su momento, pues bueno, siendo Hamilton, teniendo 7 títulos de campeón del mundo de Fórmula 1, 105 victorias, pues quizás esperaba un poquito más, pero bueno, a mí en su momento no me pareció un mal debut con Ferrari, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es ir al Gran Premio de China, ¿vale? Porque en el Gran Premio de China del año pasado, eso sí que... Cuando vi lo que hacía Hamilton dije, buah, este tío la verdad que se la está marcando en este inicio de temporada, ¿vale? Vamos a ir, como digo, al Gran Premio de China, vamos a ver los resultados de la clasificación del sprint, segundo evento de Hamilton con Ferrari, y no solo le metió más de 2 décimas a Leclerc en la clasificación del sprint, sino que además se ganó la pole para aquel sprint. Batió a todo el mundo con un Ferrari que, bueno, que en aquel entonces no era un gran coche, y se llevó la pole para el sprint, cuando Leclerc solo pudo ser 4º. Y como digo, aquí sinceramente, yo cuando vi esto el año pasado, y cuando vi que de hecho al día siguiente también ganaba el sprint, ahí dije, buah, la verdad que este tío ha llegado a Ferrari tirando la puerta abajo. Sí que es verdad que en Australia, ya os digo, no me pareció espectacular el debut, pero creo que estuvo bien, estuvo decente, pero ya os digo que en China ya estaba perfectamente a tono. Y además, si nos vamos ahora a la clasificación normal del Gran Premio, también batió a Leclerc, en este caso por menos de 2 décimas, pero también le batió. Y sí que hay que decir que, bueno, en el sprint ganó Hamilton, pero en la carrera del domingo, antes de que los Ferrari fueran descalificados, Leclerc ganó la batalla, ¿vale? Entonces, lo que sí que hay que decir es que Hamilton estuvo muy, pero que muy bien para ser un segundo evento con Ferrari y además al sprint, que es que la adaptación al Ferrari tuvo que ser bastante buena, sinceramente. Y ahora, si os parece, vamos a llegar al Gran Premio de Japón, ¿vale? Y vamos a ver que en el resultado de la clasificación, pues bueno, Leclerc consiguió esa 4ª posición con un tiempo de 1.27.299 y Hamilton hizo un tiempo de 1.27.610, ¿vale? Leclerc 4º, Hamilton 8º, le metió algo más de 3 décimas, ¿vale? Y no solo Leclerc en Japón ya batió a Hamilton con un poquito más de diferencia en la clasificación, sino que además, si nos vamos ahora a la carrera, vamos a ver que efectivamente también, como al igual que este año, que Leclerc quedó 3º y Hamilton 6º, le metió 3 posiciones en carrera. Leclerc 4º en este caso y Hamilton 6º, metiéndole bastante tiempo en carrera. Y aquí está pasando una cosa. Y es que, ¿no os parece que se está repitiendo la historia? Es que me da la sensación de que se está repitiendo la historia. Lo digo de verdad. En Australia 2025 acabamos de verlo todo. Australia 25, 26, China 25 y 26 y Japón 25 y 26. En Australia 2025, primer evento de Hamilton con Ferrari y no estaba muy lejos de Leclerc, a 2 décimas en clasificación. Y en carrera termina por detrás, a un par de posiciones, vale. En Australia 2026, Hamilton está a una décima y media de Leclerc y termina también un poquito por detrás. Más o menos parecido. En China 2025, Hamilton bate a Leclerc en las 2 clasificaciones y puede con él en el sprint, pero no en la carrera. Y en China 2026, Hamilton vuelve a batir a Leclerc en las 2 clasificaciones y puede con él en la carrera, pero no en el sprint, ¿vale? Y ahora, en Japón 2025, Leclerc le mete 3 décimas en clasificación y le saca bastante en carrera, como acabamos de ver.
Y en Japón este año en clasificación Leclerc le mete algo más de 1,5 y en carrera, pese a la mala suerte con el coche de seguridad, Leclerc sube al podio y Hamilton, como decía antes, solo puede ser sexto, ¿vale? No sé si veis lo que estoy viendo yo, pero de verdad yo creo que se está repitiendo la historia. O sea, en Australia el año pasado Hamilton a 2 décimas en clasificación de Leclerc, este año a 1,5. En China, Hamilton por delante en ambas clasificaciones, pero solo le bate en la carrera. Este año igual, por delante en clasificaciones, pero solo le bate en... No, perdón, al revés. El año pasado solo le batió en el sprint, este año solo le bate en carrera. Y... como decía, en Japón también, primer palo del año, porque básicamente tanto el año pasado como este, Leclerc estuvo muy por delante de Hamilton. Y sinceramente, viendo esto, creo que lo que vimos el año pasado, al principio de la temporada, fue a un Hamilton que se puso muy al día con el Ferrari muy rápidamente. Y en su momento creo que no le dimos tanta importancia, pero creo que Hamilton se puso muy al día con el Ferrari rápidamente. Pero después no supo avanzar más allá de eso con el Ferrari. Y este año está igual. Este año está igual. Ha vuelto dejando a un lado todo ese final de la temporada pasada que no estaba a su nivel. Ha vuelto a un nivel bueno, más o menos como el de principios del año pasado, pero sigue estando prácticamente a la misma distancia de Leclerc en circuitos como Australia, China o Japón. Está casi igual que el año pasado. Casi igual que al inicio del año pasado. Y tengamos en cuenta el contexto. El año pasado se estaba adaptando al Ferrari. Y este año ha empezado casi igual que el año pasado. Entonces, creo que esta comparación no le viene nada bien a Hamilton. Porque si después de un año de adaptación y teniendo un coche completamente nuevo, con un reglamento nuevo y con ADN suyo, como él mismo dijo, que ahora sí tiene un poquito de su ADN, con los comentarios que ha podido hacer a los ingenieros y todo eso, que estés casi igual respecto a Leclerc que en tus 3 primeras carreras en Ferrari, creo que no es bueno. Y aquí también tengo que decir una cosa que tampoco va a favor de Hamilton, y es que estos coches de este año ya no dejan tanto margen al piloto para brillar en clasificación. Porque bueno, todos sabemos que hay lift and coast en clasificación, que hay super clipping, que hay un montón de cosas que no me gustan, que en las curvas rápidas van recargando. Y claro, eso está haciendo que el rendimiento dependa un poco menos del piloto. De hecho, Leclerc lo ha dicho más de una vez, que le da mucho coraje no poder sacar todo su talento a una vuelta en clasificación porque el coche no se lo permite, porque aceleras un poquito más en esta curva y ahora allí pierdes energía y tal, y es un poco coñazo, ¿no? Y claro, si ahora vemos que Hamilton está a 1,5 décimas de Leclerc en Australia, o incluso en Japón también en la clasificación, y tenemos en cuenta que hay menor aportación del piloto, es que parece que de verdad está exactamente igual como el año pasado. Si el año pasado estaba a 2 décimas en Australia y este año a 1,5 décimas y hay menos importancia del piloto, y el año pasado estaba a 3 décimas en Japón y este año a 1,5 décimas y como digo, hay menos aportación del piloto, pues creo que Hamilton está más o menos al nivel del año pasado, del principio de la temporada. Y eso, repito, creo que no es bueno para Lewis. Creo. De hecho, creo que empezar tan parecido al año pasado ha tenido que ser un alivio para Leclerc. Y de hecho creo que por eso lo vimos tan sonriente en China, que incluso habiendo perdido con Hamilton en la carrera, salió a hablar delante de la prensa después de la carrera y se le veía muy sonriente y diciendo que había perdido con Hamilton pero por muy poco, y que claro, es un circuito que se le da muy pero que muy bien a Lewis Hamilton. Entonces él estaba sonriente y claro, ahora me cuadra más, porque realmente él se ve en una posición más o menos igual que la del inicio del año pasado, y al inicio del año pasado fue bien para Leclerc. Y claro, lo que decía antes, todos sabemos que Hamilton es un piloto que depende mucho de sus emociones, y creo que ahora él le tiene que estar dando muchas vueltas a la cabeza sobre todo esto de que está yendo igual que en sus primeras carreras con Ferrari y que no ha mejorado mucho la cosa. Y ahora tenemos
un mes entero para comerse la cabeza. Y si por lo que sea, esto ya es divagar un poco, ¿no? Pero si por lo que sea sigue sin mejorar en las próximas carreras, no me extraña que entrásemos de nuevo en ese círculo de negatividad de Hamilton que empieza, que ves como el año pasado, ¿no? Que se va apagando a medida que avanza el año, ¿no? Y de verdad, y lo digo, esto lo digo de verdad, ¿eh? Espero que no. Espero que no, por el bien del espectáculo. Porque, bueno, tenemos ahí a los Ferrari que al menos en este inicio de temporada en carrera han podido pelear entre ellos y tal. Y también incluso han podido adelantar a los Mercedes en salidas y nos dan, aunque sea un poquito de espectáculo, por mucho que sea muy artificial. Pero espero que no le dé ese bajón a Hamilton porque sería perder a una baza también en esa pelea. Pero creo que no se puede descartar, porque ya os digo que está yendo muy parecido a lo que fue el inicio del año pasado. Y creo que ya lo dije el año pasado en un análisis que hice de Hamilton, pero lo repito. Y es que para mí la gran clave de todo es la caída que ha tenido Hamilton en cuanto a rendimiento en carrera. Porque si nos vamos, por ejemplo, a 2024, que fue un año complicado para Hamilton porque anunció antes de la temporada que se iba a Ferrari y entonces, claro, ese ambiente en Mercedes no era del todo bueno y tal. Y en ese año complicado, Russell le da... Hay que decirlo, le da una paliza a Hamilton en clasificación, pero también hay que decirlo, Hamilton en carrera normalmente podía seguirle el ritmo y muchas veces incluso llegaba a su altura y le pasaba. De hecho, bueno, cuando había alguna oportunidad grande se crecía, que si no recuerdo mal en Silverstone cuando cayeron 4 gotas se creció como nadie y vamos, pasó a Russell como si de un coche de otra categoría se tratase. También en Abu Dhabi. En cuanto vio que podía llegar a Russell en la última vuelta, se lanzó por el exterior y le metió una pasada tremenda. Entonces, ya os digo, en clasificación Russell le da una paliza, pero en carrera estaba ahí Hamilton. Y sin embargo, el año pasado Leclerc, se puede decir que también le dio una paliza a Hamilton en clasificación, y en carrera también. En carrera también. Y eso fue lo que a mí me hizo ese clic el año pasado, al final del año pasado, como para hacer un análisis entre Leclerc y Hamilton, porque me extrañó que Hamilton no estuviera ahí en carrera. Y el hecho de ver a Hamilton sin armas para defenderse o para seguirle el ritmo a Leclerc, para mí eso fue lo peor de todo el año de Hamilton. Porque que no estuviera a la altura de Leclerc en clasificación, casi que se podía esperar viendo el 2024. Pero que no estuviera en carrera me chocó bastante. Y bueno, si ahora tenemos en cuenta que con un coche que es muy difícil escaparse de otro este año, porque claro, cuando tienes el overtake y todo eso, ya hemos visto que es muy difícil escaparse de otro, Leclerc pudo adelantar a Hamilton en Japón con peores neumáticos e incluso pudo escaparse para subir al podio y Hamilton solo pudo ser sexto. Entonces, de verdad, creo que fue el primer palo gordo de la temporada y creo que, como he dicho antes, podría minar un poquito la cabeza de Hamilton. Pero bueno, ya veremos cómo avanza la temporada. Lo cierto es que solo llevamos 3 carreras. Llevamos Australia, China y Japón. Todo puede cambiar. Ahora de repente... También es verdad que se ha cancelado Arabia Saudí, que tampoco es el mejor circuito para Hamilton. Y en Miami, si no recuerdo mal, el año pasado no lo hizo mal. Así que, bueno, vamos a ver cómo avanza la temporada. Pero ya os digo, para mí creo que se está repitiendo un poquito la historia. Y parece que se está confirmando que Hamilton sigue un paso por detrás de Leclerc. Y como digo, se está repitiendo un poquito el inicio de la temporada pasada. Pero también es verdad, y esto hay que decirlo, también es verdad que Hamilton venía de estar en el mayor pozo de su carrera deportiva a finales del año pasado. Y al menos ha vuelto a un buen nivel. Así que si a partir de ahí puede, como dicen los ingleses, puede construir a partir de ahí, pues también puede ser un buen paso, ¿no? Entonces, yo creo de verdad que no ha vuelto el mejor Hamilton, y de hecho creo que para cualquier fan de Hamilton, si dices que ha vuelto el mejor Hamilton y ves lo que hizo en Japón y que estuvo muy lejos de Leclerc, estás menospreciando a tu propio piloto, al piloto del que eres fan. Para mí creo que no ha vuelto el mejor Hamilton, pero sí creo que está a un buen nivel y, como he dicho antes,
por lo menos ha salido de ese pozo y vamos a ver cómo evoluciona la temporada para determinar si todo esto tiene remedio y si puede seguir avanzando, construyendo en esa línea positiva o no. We will be entering into this atmosphere.